quiz de armadura, el cual nos piden hallar las fuerzas sobre la figura y verificar si están en tensión o comprensión y verificar con el último nodo si está correctamente. La figura que nos dan es la siguiente. Esta es la siguiente armadura. ¿Qué primero tenemos que hacer? Realizar la sumatoria de fuerzas en una de esas fuerzas que están actuando. En este caso están actuando una en el eje, en el punto A, una en el punto B. En este caso hay una rótula aquí y está formando una fuerza en el eje X, una en el eje Y y aquí una sola en el eje Y, en el punto E. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Deben darnos cuenta que tenemos que hacerlo donde hayan dos tensiones, donde podamos hacer el corte y se hayan dos tensiones. Puede ser aquí o puede ser aquí en el punto E. Vamos a empezar con el punto E. Primero que todo vamos a hallar las componentes de las fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas y momentos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles están fuerzas actuando en X? En la armadura solamente está de Y, entonces sería de Y igual a 0. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Está actuando de Y, hacia arriba la tenemos. Está actuando esta, menos 10.000 porque son 10.000 newton. Otra fuerza menos 30.000 y esta que está actuando más Y igual a 0. Nos quedaría de Y más Y igual, pasamos esto para acá, sumar 40.000. Ahora vamos a hacer momento. ¿Dónde vamos a hacer momento? En D, porque es donde se puede anular la mayor cantidad de fuerzas. Quedaría momento, sumatoria de momento en D igual a 0. Las fuerzas que están actuando, en este caso esta, sería menos 10.000 por la distancia perpendicular, en este caso sería 5. Viene la fuerza, esta fuerza que está actuando, como sabemos el giro es negativo, menos 30.000 por la distancia perpendicular al punto, serían 5 más 7, serían 12. Esta fuerza está actuando hacia arriba, es positiva, más el Y por la distancia perpendicular hasta acá, serían 12 más 5, 17. Todo esto igual a 0. Entonces vamos a despejar a Y. Y es igual, pasamos esto para acá y esto para acá. Nos quedaría 5.000 más 36.000 sobre 17. Esto es igual a hacemos el proceso en la calculadora. Esto es igual a 24.117,647 newton. Esta es la fuerza que está actuando en EY. Entonces ya tenemos EY, vamos a reemplazarla en la primera ecuación que hallamos. Y ahí hallamos DY. Entonces nos quedaría que DY es igual, este pasa para acá, nos quedaría 40.000 menos este, 24.171.647 newton
dy es igual a, hacemos la calculadora, a 15.882,353 minutos. Ya tenemos las fuerzas que están actuando, EX, EY y DY. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarmar la armadura por los puntos. Vamos a hacerlo el primero en el nodo E, ya que en estas dos, o podría ser en este, pero vamos a empezar con el nodo E, ya que hay dos fuerzas actuando y conocemos a ella. Nodo E. Vamos a hacerlo, hacemos un plano cartesiano. Esta fuerza sería la fuerza BE, EB, y esta CE. Y aquí está actuando EY. ¿Cuánto vale EY? Aquí lo tenemos. 24, 11, 7,647. Teniendo el nodo, aquí podemos ver que necesitamos. Según esto podemos hallar unos ángulos. Vamos a hacer el primer triángulo. Tenemos que este es el punto E. Esta es la fuerza ED, la fuerza BE. ¿Cómo vemos un triángulo aquí? Mira. El cual sería así. Esta es la fuerza. Aquí cuesta 5 metros, aquí 11. Este es el ángulo, la fuerza. Entonces, ¿cómo sería el ángulo? El ángulo es igual a la tangente de la menos 1 de el opuesto sobre el adyacente. Sería 5 sobre 11. Esto nos da un ángulo de 24,44 grados, el cual está actuando con la fuerza EB. Entonces vamos a hallar sus componentes de esa fuerza. Componente de la fuerza BE. Entonces, componente en X y Y. Como podemos ver, en el Y es con el coseno y en X es con el seno del ángulo. Fuerza BEY es igual al coseno de 24,44 por FBE. Y fuerza BE en X es igual al seno de 24,44 por FBE. Como lo colocamos aquí, está actuando en el primer cuadrante, sería que X positiva y Y positiva. Ahora, ¿qué nos falta? Hallar las componentes de la otra fuerza. Como podemos ver, es esta fuerza. También podemos hallar un triángulo. Sería este triángulo de aquí. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a hacer que esta es la fuerza. Esta es la altura. Entonces sería el ángulo este. Aquí cuesta 11, que es esta altura, y de aquí que cuesta 12 metros. Entonces sería la tangente a la menos 1 de 11 sobre 12. Esto es igual al ángulo es igual a 42,51. Entonces este es el ángulo que está actuando con esta fuerza. Entonces ya teniendo el ángulo, vamos a hallar las componentes de esta fuerza.
componentes de la fuerza EC. En este caso sería para la fuerza en Y con el seno y con la de en X con el coseno. Fuerza CE en Y igual al seno del grado 42,51 por la fuerza, que esta fuerza es fuerza S. Fuerza de CE en X es igual al coseno de 42,51 por la fuerza S. Ya teniendo las componentes y las fuerzas que están actuando, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Cogemos las fuerzas que están actuando en el X. Esta sería menos seno de 24,44 por FBE menos coseno de 42,51 por FS. Vamos a llamar esta primera ecuación. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cómo nos quedaría? Tomamos la fuerza que están actuando en el eje, en este caso coseno. Coseno de 24,44 por FBE, en este caso es seno, más seno de 42,51 por FS, más la fuerza que está actuando, que es esta, la de Y, 24,11, 7,67 newtons. Vamos a despejar a S de aquí. ¿Cómo nos quedaría? S es igual, pasamos esto para este lado, nos quedaría que, vamos a despejar, nos quedaría que coseno de 42,51 sobre el menos seno de 24,44 por FBE. Podemos hacer esto en la calculadora para dejarlo indicado. Nos quedaría que FCE es igual, lo hacemos en la calculadora. Esto nos da menos 0,56113. Ya teniendo f de c, vamos a reemplazarle en la primera ecuación que hallamos, que es esta. Que reemplazamos ecuación. Nos quedaría coseno de 24,44 por FBE más seno de 42,51 por esta, que esta se supone que es esta, menos 0,5613 más esta. Reemplazamos en la segunda ecuación. Entonces, de ahí vamos a despejar a FBE. ¿Cómo nos quedaría? Este pasa para aquel lado negativo, 94,117,653 sobre, hacemos la operación, este pasa a dividir, sería 0,53. Esto es igual a, hacemos la operación en la calculadora, nos da menos 45.410,7513. Esto no quiere decir que la fuerza como la colocamos no está saliendo, sino que está llegando al nodo.
lo hacemos así, llega al nodo. Listo. Después que ya tenemos esta fuerza, 3 newton, vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces, ya tenemos a FBE, tenemos esta ecuación. FCE es igual a menos 0,5613 por FBE, pero como ya lo tenemos, lo vamos a reemplazar aquí, que es menos 45,10,7513. Esta fuerza es igual a, hacemos la calculadora, 45 y 8. Esto nos da que es igual a 25.498,057 newton. Positivo, entonces que lo colocamos bien. Va saliendo del nodo. Para verificarlo, vamos a hacer un pequeño esquema. Para saber si para determinar cuando está en compresión y en tensión. El primero que está de B a C va entrando al nodo. Son contrarias. Esta es comprensión. Y la otra que es de TC, es de C a E, sale del nodo. Esta es tensión. Listo, ahí tenemos las primeras fuerzas. Ahora vamos a hacer otro nodo. Yo voy a seguir con el nodo B. Nodo B. Hacemos lo mismo, hacemos un plano cartesiano para indicar las fuerzas que están actuando. El nodo B, aquí hay una de 30K. Está la fuerza, esta que es la fuerza AB, vamos a llamarla B. Está la fuerza BE, que ya la hallamos, como indicamos, ella va entrando al nodo. Fuerza BE. Ahí tenemos el valor y esta la vamos a dejar indicada, la fuerza CB. Listo. Como tenemos, vamos a hallar las componentes de cada una de las fuerzas para hacer las sumatorias que tenemos que hacer para hallar sus tensiones o comprensión. Entonces las componentes vamos a hallar primero esta porque esta la tenemos, esta también, y esta como está directamente en el plano es mucho más fácil de hallar. Entonces vamos a hallar las componentes de esta fuerza. Como podemos ver es el mismo triángulo que estaba actuando acá, entonces el mismo ángulo de 42. El ángulo es de 42,51 grados. Hacemos las componentes. Digamos que este es el triangulito. Esta sería la fuerza. Entonces, las componentes para BC en X es con el coseno. Coseno de 42,51 por FBC. Y para tensión de BC en Y es igual con el seno de 42,51 por FC. Entonces las componentes de BE en Y es el coseno de 42,51 por FBE. Y en X
es con el seno. Seno de 42,51 por f de e. Pero como ya la hallamos, ya sabemos cuánto cuesta la fuerza, lo vamos a multiplicar por la fuerza, el coseno de 42 por la fuerza. Coseno de 42 para B y nos da menos 41.341,722,6. Para la componente en X, lo multiplicamos de igual forma. Como ya tenemos la fuerza, nos da 18,788,2,441. Estas son las componentes para BC. Ahora sí, para hacer la sumatoria, como ya tenemos, vamos a hallar las componentes en X. Tenemos que estar actuando esta, 18,788,2,491 menos esta, que es en Y, coseno de 42,51 por FBC igual a 0. Ahí tenemos la primera ecuación. Vamos a llamarla 1. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tomamos la fuerza en Y, esta que está en Y, sería 413, 41,7, 226 menos el seno de 42,51 por FBC menos la fuerza esta que está actuando en el Y, 30.000. Ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar a FBC. FBC es igual a, nos da 11,341,7 sobre el seno de 42,51. FBC es igual, lo hacemos en la calculadora, 11.0 sobre el seno de 42 es igual esto es igual a 16.784,6763 newton. Nos dio positivo, quiere decir que sale del nodo. Lo ubicamos correctamente. Ahora ya tenemos esta, la vamos a reemplazar en la primera ecuación. Reemplazamos en 1. Nos quedaría que FAB es igual a, pasa este para acá, al restar 18,788,2491 menos coseno de 42,51 por FB, que ya lo tenemos aquí, 16,781,6. FAB es igual, hacemos todo el proceso en la calculadora,
nos da menos 31.161,2000 newton. Negativo, ¿qué quiere decir? Que está, como lo ubicamos, no sale, sino que entra. Entra el nodo. Entonces vamos a hacer igual la tablita para verificar comprensión y tensión. Entonces, primero el CAB. El CAB sale del nodo. Contrarias. Esta es tensión. Y el AB entra al nodo. Esta es comprensión. Ahora vamos a hacer el nodo D. Vamos a hacer el nodo D para hallar las demás fuerzas. Nodo D. Vamos a hacer igual el plano cartesiano y las fuerzas que están actuando en él. En el nodo D está actuando la fuerza AD, la fuerza DC y en este caso la fuerza DY, que vale esto. Aquí vale aquí 15.882,350. Esas son las fuerzas que están actuando también en el eje de la Y, pero en el eje de la X, pero como sabemos es 0. Entonces, vamos a ver las componentes. Las componentes de la fuerza DAD. ¿Cómo nos quedaría? Como sabemos son los triángulos, es el mismo que está acá, entonces sería el mismo ángulo, con el ángulo de 24. Para X en este caso sería con el seno. Seno de 24,44 por la fuerza CDA. En este caso están actuando en el primer eje, X positivo y Y positivo. Para la fuerza en Y, para las componentes en Y, perdón, sería con el coseno. Coseno de 24,44 por FDA. Listo, ya hallamos las componentes de esas dos. Ahora vamos a ver la componente de TD. Componente de la fuerza DC. En este caso, igual forma, es esta con el mismo triángulo que hallamos ahorita, el mismo ángulo, entonces 42 con X, el coseno, y la componente en Y con el seno del C en X, con el coseno de 42,51 por FCD. Y la componente en Y con el seno de 42,51 por FCD. Teniendo las componentes, vamos a hacer igual la sumatoria de la fuerza. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Entonces tomamos el seno de 24,44 por FDA más el coseno de 42,51 por FCD igual a 0. Vamos a llamarla la primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0.
primero el coseno de 24,44 por f de A más el seno de 42,51 por FCD más la fuerza que está actuando de Y, 15.882,353. Tenemos la fuerza 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar a DA a F de A. Despejamos. F de A igual. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a hacer como hicimos acá en la operación. Menos coseno de 42,51 por F de C sobre el seno de 24, este lo pasamos a dividir, 24,44. Eso nos da esto es igual a menos 1.7817 por FCD. Vamos a llamar esta la ecuación 3. Este es el lado 1, 2 y 3. Entonces, ya teniendo esta, vamos a reemplazarla en la ecuación 2. Nos quedaría que coseno de 24,44 multiplicado por f de A, que en este caso es menos 1.7817 FCD, más el seno de 42,51 por FCD, más los 15.882,357. Nos quedaría que FCD, despejamos a FCD de ahí, nos quedaría, este pasamos por acá, este pasa para allá, menos 15.882,353 sobre todo esto, seno de 42,51 menos el coseno de 24,44 por 1,787 FCD. Todo eso lo vamos a meter en la calculadora. Esto nos da 16.784,067 minutos. Quiere decir que lo colocamos bien, va saliendo del nodo, la fuerza CD. Entonces, ya teniendo la fuerza CD, vamos a reemplazarla en la primera para despejar a D. Reemplazamos FCD en la primera ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Coseno de 42,51 por la fuerza, en este caso 16.784,077, más el seno de 24,44 por FAD, igual a 0. Ya teniendo esto, pues despejamos a FAD de ahí. FAD es igual al coseno de 42,51 multiplicado por 16.784,067 sobre el seno de 42,51. FAD nos da igual a, lo hacemos en la calculadora, esto nos da menos
29.905,238 newton. Menos, ¿qué nos quiere decir? Que va entrando al nodo y no como la colocamos, que va saliendo, sino que va entrando. Ya tenemos esas dos de este nodo, entonces vamos a hacer igual la tablita. C y B. La primera que dijo, C y B, va saliendo del nodo. Está en cuando sale tensión. Y la otra, AB, va entrando al nodo. Esta es comprensión. Listo. Ahora vamos a hacer el nodo A. Este nodo. Vamos a verificar en el nodo C. Vamos por el nodo A. Igual hacemos el plano cartesiano. Las fuerzas que están actuando. En el nodo A está actuando la fuerza de 10.000 newton. Está actuando la fuerza AB. Está actuando la tensión. En este caso va entrando aquí tensión AD. Y la tensión, vamos a ubicar la que sale AC. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallarla, como ya conocemos esta y esta, nos falta conocer la tensión, la fuerza AC, vamos a hallar sus componentes. Componentes de la fuerza AC. Como sabemos, es el mismo triángulo. Este está actuando con el ángulo de 24 grados. Entonces, quedaría seno, en este caso es seno, con las componentes de AC en X. Es con el seno de 24,44 por la fuerza que ya tenemos, AD, que ya la conocemos, 29905,2138 newton. Esta componente nos da, hacemos la calculadora, este por este, 12, nos da 12,372,9864. Para la componente de AC en Y es con el coseno de 24,44 por la misma fuerza, 29.905,2138. Componente AC en Y es igual esto igual a 27.225,5582. Ahí tenemos las componentes que están actuando con respecto a AC. Entonces, ya como ya sabemos todas las otras, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Esta primero, esta es en X, está actuando 12, 37,2,9864
64 más el coseno de 42,51 FAC más FAB. Son las que están actuando acá. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuál está actuando en Y? Esta. 27. 225,5582 menos el seno de la fuerza de 42,51 FAC menos la de Y menos que está hacia abajo 10.000 igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos a FAC. FAC es igual, pase por el que queda aquí, 225,5582 menos los 10.000 sobre el seno de 42,51. FAC es igual. Hacemos eso en la calculadora. Esto nos da positivo a 25.492,196 newton. Positivo quiere decir que lo ubicamos bien, que va saliendo del nodo esa fuerza. Entonces vamos a hacer la tablita. A, C. Va saliendo del nodo. Esto que va saliendo es tensión. Entonces ya tenemos la otra fuerza que nos faltaba. ¿Cómo vamos a verificar? Verificamos en el nodo C. Ya que por la simetría de la figura nos tiene que dar esto igual a esta. La fuerza DC igual a CB. La fuerza ED igual a AAC. Lo cual lo vamos a mirar. Este es el nodo C, X y Y. Como podemos ver, la fuerza CB la ubicamos que va saliendo del nodo. Tensión, fuerza CB. ¿Cuánto cuesta la fuerza CB? Aquí está. 16,784,065. Esta es la fuerza CE. ¿Cuánto cuesta la fuerza CE? La fuerza CE la buscamos. Cuesta 25.492,063. Esta es la fuerza AC, que nos da 25.492,96. Y también va saliendo del nodo, tensión. Y la fuerza CD, la fuerza CD la buscamos, fuerza CD, CD, 16.784,170. Nos puede dar unas décimas a veces diferentes, pero como podemos ver, son iguales. Tanto la AC con AB
Tensión AC es igual a tensión CE. Y tensión CD es igual a tensión CB. Con eso verificamos que está correctamente la armadura. Muchas gracias.